en los ojos de la reina. Capítulo 3. Esperaba que en esa ocasión mi experiencia en el gobierno de Santiago no fuera como la de aquella vez cuando aún era niña, y enfermé gravemente tras exponerme a la nieve por prolongado tiempo. El vuelo a la zona constaría de poco más de 6 horas, aunque antes de arribar al gobierno sureño, mis padres esperaron tener que hacer una escala previa a la ciudad principal de Tella, Isidro. Sitio en donde la casa gobernadora reside con una de las 5 familias antiguas de Victoria, los Farfán. El gobernante actual, René Farfán, nos recibió al pie de las escaleras tras el arribo en jet a su más que vasta propiedad, junto con su hija Micaela. Ella era meses mayor que mi hermano y como buena tellana, poseía piel trigueña como su padre debido a la eterna primavera en el que se sumergen esas tierras, incluso si esa fuera la temporada más helada del ciclo. Su glacial porte no pasó desapercibido, así como su cálida sonrisa, aunque vagos resplandores de rebeldía se mostraron debajo de esa educada formación, pues su castaño rojizo cabello se instalaba hasta sus hombros enmarcando lo lacio que aquel era. Y es que dentro de los estándares en Victoria, portar el cabello largo era sinónimo de elegancia y distinción entre las damas más refinadas, causando que mi título de princesa me obligara a portarlo hasta la cintura, aunque a ella eso no parecía importarle, pues como futura primera gobernadora en toda la historia de esta nación, impondría cierto estilo que le diferenciaría comenzando con su forma de verse. Mi mente recordó que al igual que yo, fue marginada algún tiempo debido a que uno de sus ojos rojos posee motas verdes, reflejando la ligera anomalía que sufrió al nacer y que le otorgó inmunidad al dolor. Sin embargo, al paso de los ciclos demostró ser una formidable fuerte digna de ser aceptada, y pertenecer a las 12 contendientes a reina, puesto que en más de 6 meses mi hermano debía elegir una esposa. Micaela era hija única, por lo que si ella se convertía en reina, el gobierno heredado de Tella pasaría a la línea de sucesión perteneciente a sus primos, aunque ninguno de ellos se encontraba en el sitio, siendo que su estancia actual radicaba en Santiago y no en Tella. Los hermanos Marven son buenos compañeros. Sí, ya los has mencionado varias veces, terminé la frase de Ben con una sonrisa, ya que muy en el fondo, me daba celos de que aquel par de hermanos compartieran aventuras, pláticas y confidencias con los míos. Deja que conozcas a su padre a ver si tu sonrisita se sigue manteniendo, hermanita. Tal vez tenga la oportunidad de conocerlo cuando el evento de contendientes llegue. Eso hizo callar por completo a Ben, arrepintiéndome de mencionarlo, ya que él no solía hablar conmigo, o alguien, de aquel tema. Tenía en mente que mi hermano conocía los nombres de aquellas 12 jóvenes y que pensaba visitarlas personalmente en sus residencias muy pronto por consejo de mis padres, pero no más. Tras llegar el atardecer debíamos partir, todos menos padre, quien tenía algún asunto, no supe de qué tipo, que lidiar por allá. Sin embargo, cuando me encontraba a punto de subir en el Celeste, nuestro transporte privado y particular, que nos llevaría hasta nuestro destino original, mi padre habló. Hija, tú te quedas. La orden me tomó tan de sorpresa que terminé por mirar a mi madre. Pero creí que iría con ellos, señalé a Benjamín, los guardias y mi madre. No. Karina, mi bella reina, irá con tus hermanos escoltados por Paolo nuestro general. Dirigió una mirada solo para su esposa cual si fueran todavía 2 enamorados primerizos. Tú irás conmigo a la cena. Un rey no debe ir a ningún sitio sin compañía. Pero yo, antes de terminar la frase me di cuenta de lo que estaba haciendo. Cuestionar al rey de mi nación, por lo que de inmediato recompuse. Será un placer, padre. Pórtate bien, Ofeli, exclamó mi madre, mientras besaba mi mejilla y acomodaba uno de mis necios rizos detrás de mi oreja. Luz es hermosa. Por supuesto que lo es. Lo ha heredado de la espectacular reina de Victoria. Continuó Ben colocando el brazo sobre el hombro de mi madre para después darme un fraternal abrazo. Entonces, hasta pronto. Juro protegerles con mi vida, me hizo un guiño, mientras entraba al día con las turbinas encendidas. Falta Dante, dijo madre. Iré por él, me postulé no sin antes ofrecer media vuelta para despedirme de ellos. Corre o se irán sin ti. Bromeé con Dan tras verlo acelerar el paso, al tiempo que él tomó mi mano y la besó. Eres la joya más preciosa y extraña de este mundo, me exclamó como cada vez que nos separábamos. Sube ya, Dante. La joya preciosa y extraña estará bien.
vociferó Ben burlándose de ambos en el momento que se encontraba al borde del jet con el motor rugiendo y la escotilla trasera a punto de cerrarse. No muy lejos, recorriendo los pasillos de la explanada de la casa gobernadora de los Farfán, visualicé a Paolo, el general de nuestra nación y segundo hombre más importante después de mi padre. Recuerdo compartir una mirada tras emparejar su paso ante mi presencia con él. Me hizo una reverencia que correspondí, pero no más, puesto que en cuanto parpadeé de nuevo y redoblé hacia la pista, la aeronave estaba con la compuerta cerrada. Ofelia, hija, vamos. Ve a colocarte el vestido que está en la habitación. La voz de mi padre me tomó por sorpresa, considerando que no recordaba el instante que llegó frente a mí, ni mucho menos cuando el general se desvaneció de mis ojos. ¿Cuál habitación? Pregunté confundida, parpadeando e intentando enfocarme. A la que la destinaré yo, princesa, habló Micaela con una cálida sonrisa. ¿Le sucede algo? Siguió su voz tras notarme tocar mi sien. Nada, solo una repentina jaqueca. ¿Puedo ayudarla con ello? Negué. Descuide, no es nada, señorita Micaela. Por favor, dime solo Micaela o Mica. Estamos entre chicas. El formalismo puede esperar, ¿no lo crees? En ese caso, llámame solo Ofelia. Ella me sonrió con complicidad. De verdad me agradaba esa joven. La conocía poco, considerando que como contendiente no podía tener trato con mi hermano hasta que la presentación oficial se diera, dando como resultado colateral que tampoco conviviera conmigo, aunque mi madre mencionó haberse congraciado en el pasado con la madre de ella, la cual por desgracia murió tras sufrir un aborto cuando su hija era todavía muy pequeña. Pensé por un breve instante que quizá esa fuera mi oportunidad de hablar con Micaela acerca de su anomalía y averiguar si tal vez coincidía con algo referente a mí, pero mi razón no lo encontró prudente, partiendo que esta era nuestra conversación más larga e íntima como para arruinarlo con mis preguntas incómodas y extrañas. Además, no estaba segura de que lo que suponía que poseía existiera. Esta será tu alcoba. Espero sea de tu agrado. Me aseguré personalmente de que fuera lo más confortable y elegante que pude desde que mi padre mencionó su visita a la casa gobernadora. No es tan faustosa como la del palacio, supongo, pero este bello vestido sí que lo es, ¿no piensas igual? Me espetó al tiempo que lo tomaba de la amplia cama sobreponiéndolo a mi figura, cual amigas o hermanas fuéramos. ¿Acaso así se sentía tener una? Lo es, sin duda, respondí. Era de un azul marino satinado, brillante y aperlado, con la parte inferior del mismo tono, envuelto en encaje plateado con mangas amplias y largas que dejaban al descubierto mis hombros. Estarán a tu servicio durante toda tu instancia. Micaela señaló a las 3 empleadas seguidoras esperando al pie de la antesala de la alcoba. 2 de mediana edad y una casi tan joven como nosotras. Todas portaban el verde y blanquecino uniforme que respectaba al emblema de su gobierno. No darán molestias, lo aseguro, pero si has de desearlo, podemos cambiarlas. El evento comenzará a las 7. Tus escoltas esperarán afuera de la puerta en cuanto yazcas lista. Te dejaré en privacidad. Hasta pronto. ¿Cuáles son sus nombres? Les pregunté a las seguidoras una vez que la puerta se cerró. Me gustaría saber quiénes me otorgarán su ayuda esta tarde. Las 3 seguidoras levantaron su mirada por primera vez tras ejercer una simultánea reverencia al ser presentada, pues pensé que mi padre abolió la esclavitud en los primeros siglos de su reinado. Las injusticias y menosprecios que sufren los de su clase no podían eliminarse de la noche a la mañana, e incluso a veces pudiera que yo también cometiera alguna falta por la acostumbrada educación recibida acerca de que somos superiores a ellos. Solo requerí de 40 minutos en la alcoba para colocarme el vestido y peinar mi cabello en una pequeña trenza con forma de corona, dejando sueltos mis rizos y ser escoltada por los guardias de mi padre al pasillo del salón principal de la propiedad, donde él ya me esperaba. «Qué linda luces, hija mía», comentó mi padre, quien también portaba un traje azul marino combinando a la perfección conmigo. No pude evitar asomarme a la pequeña ventana que ofrecía vista a la cámara más amplia y elegante de la casa gobernadora de Tella, debido al bullicio emergiendo adentro, y de esa forma conocer por qué mi padre quería que yo asistiera, y es que la mayoría de los presentes eran grandes nobles e hijos de ellos. Aquello sería una especie de batalla en el que bien podía ser yo el premio a ganar. Mi padre colocó su brazo para que lo tomara, pero en lugar de eso, me alejé con preocupación y algo de decepción. ¿Ya es hora de esto?
No le permití contestar. Pero Benjamín ni siquiera ha elegido, porque yo sí debo. El hecho de tener más hijos implicaba más oportunidad de hacer alianzas con los gobiernos, pues aunque Victoria fuera un reino con gobernadores, estos eran independientes en cuanto a su forma de gobernar sus tierras y gente, siempre y cuando las leyes establecidas en Victoria se cumplieran. Era por eso que el matrimonio se convertía en la única manera de unir fuerzas y poder. Tal como sucedió con mi madre, la cual era hija del gobierno del Orde, por lo que en esa generación los lazos y acuerdos eran próximos con aquel gobierno, logrando así cambiar leyes que el menester aprobó y abolió por igual. Tu hermano ya eligió. Tomó decisiones importantes de hecho, pero tú, te aseguro que no es lo que tu mente deduce, pequeña. Me sonrió de esa manera que me hizo sentir que aún pensaba que yo era una niña. Tu madre me ha dicho que deseas llevar una educación legislativa, mientras que tu hermano me ha puesto al tanto de cierto acuerdo que ambos han hecho. Me hundí de hombros por no haberle mencionado yo tales cosas. Supongo que ya no eres mi pequeña, ¿cierto? En 2 días tendrás 17 y serás mayor de edad. Tendrás deberes y responsabilidades. No pienso en mejor compañía que tu hermano pueda tener dentro de su reinado que tú, hija mía, pero el deber manda y si deseas ser una verdadera ayuda para él, tienes que involucrarte, conocer personas y esas de allá podrían ser el primer paso para que tu voz gane poder, señaló la sala repleta de nobles. Mi padre volvió a estirar de nuevo su brazo y en esa ocasión lo tomé con entusiasmo, pues me había otorgado su gracia para concederme ser algo más que solo la esposa de alguien. Se lo agradecí tanto internamente por permitirme poder demostrarlo, así como que no se arrepentiría de tal permiso suyo. Sin embargo, recordé que mi último encuentro con un señor noble no había sido exactamente agradable. Ya en el salón, pensé en cada una de las lecciones que Magnolia, mi madre e incluso mi abuela me enseñaron. Hubieran estado orgullosas ese día, ya que me comporté a la altura. Tristemente, ningún fuerte varón pareció tener mucha esperanza en cuanto a mis capacidades políticas se trataran. Micaela, tras ser una contendiente, no se le permitía ser cortejada por nadie en absoluto o si no, ella y quien se atreviera a desafiar las leyes, serían severamente castigados, fungiendo aquella noche solo como una dama de compañía para mí, aunque ella poseía una gracia natural para ser escuchada. Habían solo transcurrido 30 minutos cuando ya me encontraba bostezando con cierta discreción hacia la esquina de la mesa de banquetes cuando mi visión se congeló, pues mis ojos contemplaron a Roland recorrer el pasillo fuera del salón. No le había vuelto a ver desde aquel día que Dante mencionó nuestro viaje a Santiago. Supuse que había sido trasladado a otro sitio para hacer rondas de vigilancia tal como me comentó anteriormente y por lo tanto, no hubo tiempo para decirle que estaría lejos de la capital por 2 semanas. Tan pronto pude, me deslicé entre el salón, y fui tras aquel guardia con una sonrisa. Roland. Le hablé en un grito pequeño para que volteara. Sin embargo, en cuanto lo hizo, noté lo mal que se miraba, puesto que sus ojos poseían ojeras y su piel se veía pálida pese que ésta fuera olivácea. Asustada, pregunté qué le sucedía. Solo fue un mal día, uno muy malo. Su mirada bajó reflejando algo más. Te ves exhausto. Deberías descansar. Eso último le hizo ejercer una mueca y mediana sonrisa nada agradable. Soy un guardia azul. Un hombre como yo no descansa hasta que su rey se lo ordene, me habló con un tono feroz. Ese rey es mi padre y él no estaría de acuerdo con que un soldado deba laborar en tales condiciones. Sí, él no desea tener un incompetente como guardia, ¿cierto? No me refería a eso, Roland. Parecía lucir molesto conmigo por cómo sus ojos me observaban, pero yo no lo había hecho nada en absoluto, así que supuse que quizás solo había sido un mal día tal como él lo espetó. Seguiré dando mis rondas si no le molesta, princesa. Aquel día Roland se atrevió a dejarme con la palabra en la boca. Jamás había sido grosero conmigo en todos esos ciclos que compartimos en el palacio, siendo que siempre encontraba una sonrisa que ofrecerme, aunque aquella vez no fue así. Desolada, terminé reclinada en la pared cuestionando lo que podía sucederle para comportarse de tal manera conmigo. No deseaba entrar de nuevo a la reunión hasta que mi semblante mejorara, pero mi soledad fue interrumpida en el segundo que vi pasar a un coronel de alto rango, 4 guardias fuertes y un teniente que avanzaron por la intersección del pasillo. Este último llegó a mirarme por un breve segundo alejando sus ojos de los míos en cuanto se encontraron, revelando visible preocupación. Seguía aquel séquito que se dirigía con rapidez hacia René Farfán,
quien de inmediato se destinó con mi padre que yacía con algunos contribuyentes importantes en Victoria. Tras presentarle a aquel coronel a mi padre, todos se marcharon a una de las salas privadas de la casa gobernadora. Supe que algo no andaba bien, por lo que avancé hacia ellos entre los corredores con sigilo y dificultad por aquel vestido y zapatillas puestas. En cuanto me acerqué a lo que supuse que era el despacho personal del gobernador, un par de guardias bloquearon mi paso, pero aún con ello logré escuchar lo siguiente. Hace aproximadamente 20 minutos el jet cayó cerca de los límites de este gobierno y el de Santiago. Aún se desconocen las causas que lo provocaron, pero se estrelló. Lo lamento, Su Majestad, nadie sobrevivió. Lo supe tan pronto como las palabras del coronel terminaron. Aquel jet al que se referían era el Celeste. El aeroplano en el que mi madre y hermanos viajaban cayó con ellos dentro. Muertos, ellos estaban muertos. Es la princesa. Conseguí escuchar a alguien espetarle a los guardias para concederme el paso a la sala. Sin embargo, solo fui capaz de mirar como mi padre escuchaba tal informe sin inmutar un ápice de su rostro, pese que su mirada se postró en el escritorio como única señal de que ya nada estaría bien en nuestras vidas. En cuanto a mí, todo mi alrededor se dispersó en una voraz ola de frío que aprisionó mi pecho. Tan potente y letal, que un nudo en mi garganta me impidió respirar al grado que mi vista se nubló, consiguiendo que todo a mi periferia se moviera de su sitio. Sentí desvanecerme de no ser que el portador de la voz que hizo que me dieran acceso a la sala, tomó parte de mi antebrazo y codo para evitar que cayera al suelo con el dolor más inmenso que he sentido en toda mi vida. Apenas si miré el acto de aquel uniformado fuerte colocando mi mano sobre su pecho para alejarlo de aquel amable gesto suyo y entonces, retroceder hasta volver de nuevo a la galería y descubrir que mis mejillas se cubren de calientes lágrimas que derramé sin percatarme de ello, así como mi temblorosa mano se instaló en mi boca tratando de sofocar el creciente llanto con el recuerdo de mis hermanos y madre en la mente. Al parecer, cuando les dije adiós a mi familia esa tarde, de verdad lo fue.